Pues las multas se miden en salarios mínimos, muchas cosas se miden en salarios mínimos, pagos, créditos, hay muchas cosas que se miden en salarios mínimos y a veces ni siquiera sabemos cuál es el salario mínimo de una región o de otra, pero ¿por qué se hace esto? ¿Con qué intención? Y si se ha hecho así, algunos opinan que esto limita o ancla el crecimiento del salario mínimo y por eso ganamos tan poco los mexicanos, aquellos que de alguna manera están ganando el salario mínimo, pero hay una desindexización del salario mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues hoy vamos a platicar con nuestro amigo, él es especialista, él es contador público y especialista en finanzas familiares, es el contador Martín Domínguez Chío, que nos dice qué implica la desindexación del salario mínimo. ¿Cómo estás, Martín? Gracias. Me da gusto verte bien. No, pues a mí más. Sí. Lo que sucedió el fin de semana, durante la semana pasada, que ahora sí que se aprobó el Congreso por mayoría, prácticamente la propuesta de los senadores, los diputados, el Congreso la aprobó para ser sometida incluso a las legislaturas estatales. O sea, todavía esto no es una situación definitiva porque cada legislación estatal tiene que hacer lo propio porque es una modificación constitucional. Y aparte de esto, es una situación también que creará un nuevo esquema en la manera de cómo cobran no nada más los ayuntamientos, también el gobierno del estado, el gobierno federal, la cuestión de las multas. Actualmente lo que han hecho prácticamente es cobrarla en veces de salario. A mí me tocó participar, bueno, en la creación de muchas leyes de ingresos desde 1995 hasta el 2004, en cuestión de ingresos, en la cuestión estatal y municipal. Y siempre se habían expresado en veces de salario mínimo. ¿Por qué? Hay un antecedente importante de que las empezaron a crear en salarios mínimos para precisamente evitar cuestiones inflacionarias, de que si eran muy poco o si era mucho. Entonces las ponían en veces de salario mínimo, que era un factor importante para que la gente lo pudiera pagar. Fíjate. Además no se querían aventar, ahora sí que todo el problemón que era cobrar multas ridículas o multas excesivas por la cuestión inflacionaria tan fuerte, sobre todo en la década de los 80. Y fue un factor, un parámetro importante el hacerla en veces de salario mínimo. Desde entonces, fíjate, incluso todavía más atrás, no se habían actualizado estas leyes de ingresos. Y bueno, ya estamos hablando de casi de 50 años que pasaron para que estas leyes se tengan que modificar y que poco a poco se tenga que crear una UMA, que le llamaron así, una unidad de medida y actualización, que va a ser el parámetro por lo cual midan las multas. Creo que va a ser algo así como una especie de UDI, pero en multas. ¿Por qué? Porque la primera UMA va a tener un valor del salario mínimo actual, que es 70 pesos con 10 centavos. Entonces, cuando se emita la primera multa, va a ser, o la primera UMA, va a ser con un valor de 70 pesos con 10 centavos. Y de ahí en adelante van a ser las veces de UMA en vez de veces de salario mínimo. ¿Y no tendría eso desde un principio más lógica? ¿No hubiera sido más sencillo crear, si crearon una UDI y crearon otras unidades referenciales como esas, pues haberlo hecho así desde un principio? ¿No escondía un fin político más? Son temas que se fueron quedando primero que nada en el tintero. Son temas que no quisieron tocar, son temas que aparentemente eran temas tabú en una situación económica muy conflicteada. Luego después las situaciones económicas se vinieron estabilizando, pero se fueron quedando rezagadas. Como a veces nos desesperamos porque suceden muchas cosas en nuestras legislaciones que no se actualizan y pasan hasta 40, 50, 60. Hemos visto situaciones de hasta de 100 años para que se vuelvan a tocar los temas. Entonces, no es novedad que esto también del salario mínimo también se haya quedado así en las leyes y sobre todo en la cuestión de las multas. Hay muchas leyes, no nada más de carácter local, estatal, sino también de carácter federal que se tienen que actualizar, pagos de Infonavit, pensiones, jubilaciones, en cuestión de seguridad social, todas tratan veces de salario mínimo, entonces sí es importante actualizarlos, o sea, tienen mucha chamba, no nada más las legislaturas estatales o los cabildos locales, sino también el Congreso de la Unión, nuestros diputados federales, nuestros senadores tienen mucho que ver en cuestiones de actualización de ese tipo de leyes. Es un cambio constitucional como el que se vino también originando por allá a finales de los 90, cuando se hizo una modificación a los artículos constitucionales en cuestiones de situaciones municipales. Y entonces todo el esquema, desde reglamentos, leyes de la administración pública
estatal y municipal se tuvieron que modificar y pasar toda esta modificación por congresos locales para poder actualizar toda la reglamentación. Incluso al día de hoy existen ayuntamientos en México que tienen esa legislación, esos reglamentos todavía atrasados, todavía no han trabajado en eso. Y fíjate, ya pasaron cerca de 20 años. Entonces, sí es importante que los cabildos y que los congresos trabajen a pasos más acelerados, sobre todo en temas de rezago. En este sentido específico y hablando del salario mínimo, esto a final de cuentas, ¿de qué manera nos beneficia al pueblo en general? Te lo pregunto porque pues el salario mínimo, más que un valor de referencia para poner multas, era un valor de referencia para morirnos de la risa, porque ¿quién vive con un salario mínimo, no? Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el salario mínimo? Yo creo que es un paso importante para poder pensar en una actualización del salario, de una situación. Hemos platicado aquí varias veces que hay expertos que dicen que tendría que ser un salario mínimo de 200 pesos, otros que un salario anual mucho más elevado, como aquel que decía que para ser feliz teníamos que ganar quién sabe cuántos miles de dólares, ¿no? Sí. Entonces, sí es un tema de debate que definitivamente el Congreso la Cámara de Diputados lo tiene que tomar, porque sí es una situación que ya se antoja incluso hasta pasada de moda, esa situación del salario mínimo. Se tienen que tomar otros ciertos parámetros importantes. ¿Por qué? Porque ya la situación económica que se vive actualmente por parte de los mexicanos, pues ya el salario mínimo ya pasó a segundo término, ya más bien era, como dices tú, un factor de actualización, era un factor parámetro, era un factor que en muchas cuestiones, incluso hasta fiscales, ¿verdad?, tenía que ver, ¿no? Entonces, yo creo que esta situación va a desaparecer para crear este tipo de unidades y que, como dices tú, a lo mejor desde un principio se tenían que haber creado. Lo que pasa es de que tampoco había en aquel entonces fue una situación emergente el tenerlo que tomar en vez de salario mínimo, porque en economía era el único factor económico real que te daba una cierta situación estable y que no se fueran también a los extremos de poner multas muy, muy elevadas o muy, muy ridículas. Entonces, acuérdate que también los gobiernos de antes eran del tipo de que no querían cobrarle a la gente nada, ni siquiera impuestos. Sí. ¿A qué recurrían? Al endeudamiento. Entonces nos tenían súper endeudados. La deuda externa, yo desde que estaba niño nos decían que yo ya debía dinero, ¿verdad? Porque ya teníamos una deuda externa que teníamos que pagar. Entonces, fíjate, todo ese tipo de circunstancias han dado el origen de que estos parámetros sean utilizados, a lo mejor por fines incluso populistas, ¿verdad? Claro. De los propios gobiernos que en aquel entonces existían. Ahorita ya todo eso tiene que quedarse en el olvido para quedar en parámetros adecuados y modernos, como se está haciendo en muchas partes del mundo. Martín, desde tu punto de vista y como especialista en el tema, ¿consideras que por decreto se puede mejorar la economía familiar? Es decir, algunos se quejan de que ¿por qué no suben el salario mínimo para que podamos vivir con dignidad? Desde que yo me acuerdo, cada vez que el salario mínimo sube 1, la inflación sube 2 o 3. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Lo que pasa es de que no lo puedes alcanzar, ¿no? Es una situación del gato y el ratón en la cual nunca se va a poder tener estable y nunca vamos a tener que depender del salario mínimo. ¿Por qué? Porque luego muchas veces el salario mínimo sirve también como factor de explotación. Se hacen muy buenos trabajos y todo lo demás, y sobre todo a los estudiantes y la gente que empieza, se le explota con el salario mínimo, y muchas veces eso, pues no te voy a decir que es denigrante, pero es desmotivador para los chamacos que están empezando sus carreras. Pero sí, yo creo que tiene que ser un salario más justo, más conforme a una economía real que se lleve en las empresas, que se lleve también, que nos hagan sentir un bienestar. Y bueno, a partir de eso yo creo que los salarios se van a ir estabilizando por sí solos, ¿verdad? Porque haya competitividad, porque haya trabajo para todos, que ahorita en realidad no hay, por oferta de trabajo o por necesidad de trabajo también. Entonces, todo ese tipo de factores económicos son los que tienen que regular el salario, no una tarifa, no una regulación, no una tabla, ni siquiera por las regiones ni por las zonas, porque ya había zonas que en realidad el salario mínimo que se les estaba imponiendo era muy en desacuerdo a la economía que se tenía ya regional, ya se había desarrollado bastante, hubo zonas que se impulsaron en otras zonas que no eran las A, que manejaban el salario mínimo. Entonces ya era justo y necesario, primero que nada, emparejarlas, como lo hicieron hace algunos meses, y segundo, después tratar de subirlo un poco, pero no tiene que ser factor de que si no ganas el mínimo, entonces ya estás fuera de todo tipo de mercado, ¿no? Al contrario, yo creo que esto lo tiene que ser
que es regular la misma competitividad que tengamos. No una tabla, no una tarifa, no una ley. Muchísimas gracias, Martín, te agradezco muchísimo. La verdad es que sí tenemos mucho que aprender en este sentido en cuestiones económicas y vamos a ver qué pasa con estas modificaciones. ¿Nos puedes dar tus números de contacto? Sí, por claro favor? que sí, el 449-7149 y el correo martindechu@gmail.com. Con nosotros el contador público Martín Domínguez Chío, a nuestro asesor de finanzas personales. Te esperamos la próxima semana, Martín. Gracias.